súper especial. Ya sé que lo digo con casi todos los vídeos, pero este de verdad es realmente especial. Y es que en este vídeo os demuestro y os doy todo mi amor porque ya somos 10.000 en el canal. Me parece una brutalidad y realmente estoy que no me lo creo. Cuando empecé esto, a ver, es que empecé pues eso, como lo que sigue siendo una vía de escape para mí y una manera de conocer gente que tiene mis mismos gustos y de disfrutar de los libros, y espero que sigamos igual, que siendo este buen rollo que hay siempre con vosotros y no sé, que de verdad estoy súper emocionada y os doy mil gracias por estar ahí, por mostrarme siempre vuestro apoyo y ser siempre tan majísimos. Y bueno, después de estos agradecimientos, que no me cae la lagrimilla de milagro, pues vamos a empezar con el vídeo especial, que anda que no le he dado vueltas a qué hacer con este vídeo. Al final he tirado por un top. Yo personalmente cuando veo vídeos de YouTube, de las cosas que más disfruto son los tops. Y por otra parte, pues tiene que ser de clásicos, porque los clásicos es lo que nos une a la mayoría de los que estamos aquí. Y he pensado en hacer un top de 10 clásicos con los que he aprendido historia. Probablemente la razón por la que más me gustan los clásicos es precisamente porque aprendo mucha historia con ellos. Y aprendo no solo historia de datos y personajes, sino sobre todo cómo vivía la gente socialmente, en qué momento se encontraban, políticamente, todos esos temas contados de una manera, pues de una persona que lo vivió en primera mano, ¿no? Que está escribiendo sobre su época. Los personajes normales y corrientes en esa época, cómo era su vida. A mí eso me fascina y creo que es lo que más me gusta de los clásicos. Voy a hablaros de ellos cronológicamente, no en el tiempo, sino en el tiempo en el que yo los fui leyendo y los fui descubriendo. ¿Qué más os quería comentar? También que antes de que se me olvide, voy a sacar un vídeo el sábado en vez del domingo, porque me voy a ir a Madrid y no sé cómo voy a andar de tiempo, con lo cual el sábado por la mañana, nada más que me levante, voy a sacar ese vídeo, que va a ser el top de lecturas del 2017, que es otro de esos vídeos que me encanta hacer y me encanta ver. Así que nada, uno de los primeros clásicos que leí de manera consciente, dudo mucho si fue Emma de Jane Austen o Jane Eyre de Charlotte Bronte. Los leí uno detrás de otro y me cuesta, no sé cuál leí primero, creo que fue Emma, pero bueno, los leí muy seguidos. Y de Jane Eyre, que os he hablado muchísimas veces de él como un libro que no es mi preferido de Charlotte Bronte, que Charlotte Bronte tiene muchos más libros muy interesantes que no os podéis olvidar. La verdad es que Jane Eyre es un libro de todas maneras que a mí me impactó bastante en su momento y que me enseñó muchas cosas. Yo de aquella desconocía totalmente la época victoriana, desconocía, a ver, más allá de lo que estudias en el colegio de la Revolución Industrial, sabía poquísimo, y este libro me abrió los ojos, una brutalidad, pues especialmente con el tema de los internados y cómo vivían y se trataba a los niños en esos internados. La primera parte de la novela, con toda esa experiencia que tuvo Charlotte Bronte y que volcó en este libro de su infancia y de la infancia de sus hermanas, es lo que más me impactó. A mí me gusta mucho la visión que da de la institutriz, que es otra figura que conoces más como de, yo que sé, antes de leer clásicos, yo institutriz pensaba en Mary Poppins, ¿vale? O sea, era la idea, como el referente que tenía, y lógicamente nada que ver. Me gusta mucho de este libro que no idealiza en absoluto, al contrario. Había que llevar a esas mujeres que eran de clase media, que tenían que trabajar porque no tenían recursos y su único trabajo posible era ser institutriz porque no había otra salida. Es un libro con el que, ya veis, aprendí muchísimas cosas y fue como el primero que me hizo meterme de verdad en la época victoriana. Otro de los libros que leí por aquella época fue Orgullo y Prejuicio. Después de leer Emma, pues fue como, necesito leerme todo lo que ha escrito esta mujer y flipé mucho. Este libro, y digo que no Emma, este libro me abrió los ojos sobre cómo vivían esas mujeres que, de nuevo, no tenían recursos, manera de mantenerse por sí mismas, y su único objetivo era casarse, porque en este caso, al contrario de lo que pasaba con Jane Eyre, la clase social de la época, como se entendía que tenía Jane Eyre, es algo inferior a lo que tienen las hermanas Bennet. Quiero decir, las hermanas Bennet realmente es como si fuera clase alta. El problema es que es una clase alta venida a menos. No tienen realmente mucho dinero, pero se relacionan con gente muy rica y de puertas hacia afuera son una familia bien, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellas, bueno, es que sería impensable que trabajasen, o sea, eso en esa época era, pues eso, impensable. Entonces, ¿qué es lo único que pueden hacer? Casarse, porque al fin y al cabo no pueden heredar. Dejó bastante sorprendida las diferencias entre Jane Eyre y este libro,
cómo tampoco lo tenían más fácil estas mujeres por ser de una clase un poco superior, por tener más dinero, por venir de una familia con más reconocimiento o lo que sea. Estas mujeres pues también les pasaba lo mismo, tenían que depender todo el rato de un hombre. Este libro me gusta mucho también por eso, porque te muestra socialmente cómo vivían en esa época, cómo entendían la relación pues con la gente más pobre, con los ricos. Están en ese punto intermedio que es muy interesante las hermanas Bennet. Y pues eso, aprendí muchísimo sobre la regencia y sobre 1000 cosas. Pues llegamos a Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. Este libro es uno de mis preferidos de toda la vida, o sea, es un libro, no sé, en mi top de lecturas y de libros de siempre estará Norte y Sur. Y Elizabeth Gaskell como escritora, ya sabéis que la adoro. Pero es que este libro me fascinó, sobre todo por todo lo que aprendí con él. Realmente lo que te desarrolla es todo lo que estudiaste en el instituto sobre la revolución industrial, pero está contado de una manera tan increíble. Aprendí tantísimo sobre las fábricas, sobre las huelgas, sobre el problema que tenían los patronos con los obreros, sobre cómo vivían los obreros realmente en esa época, las enfermedades que se derivaban de trabajar en fábricas. No sé, es un libro que me aportó muchísimas cosas, que aprendí muchísimo con él. Y aparte de eso, de la historia en sí, que es maravillosa, que te metes muchísimo, que los personajes son inolvidables, todo lo que le saqué del lado ese histórico a este libro es que es maravilloso. La edad de la inocencia de Wharton me descubrió muchísimas cosas también. Por ejemplo, yo siempre había tenido la extraña idea que los norteamericanos en aquella época estaban socialmente mucho más avanzados, eran más abiertos, más demócratas que los europeos. No sé por qué, siempre había tenido esa idea de que en Europa íbamos un poco por detrás, y este libro me abrió los ojos y me hizo ver que al revés, o sea, que los europeos iban muy por delante de los norteamericanos en asuntos sociales y cómo vivían terriblemente encerrados en esas normas absurdas a finales del siglo XIX y sin ningún tipo de sentido. A mí ese choque entre Europa y Norteamérica me llamó muchísimo la atención y es lo que más me gustó de este libro, además del desenlace que me encantó. Pero no es uno de mis libros preferidos, pero creo que esa parte, no sé, aprendí mucho sobre cómo era Estados Unidos en aquella época. Son como más moralistas los norteamericanos, yo creo, que los ingleses. Y bueno, ya nos cuento que los franceses, vamos, que eso es la moral, ¿dónde está? Bueno, pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Es que este libro me abrió los ojos en ese sentido y en eso, en las normas estúpidas que tenían tan rígidas, en cómo las clases sociales eran tan importantes. Y es un libro muy interesante por eso. La pequeña Dorrit es otro de mis libros preferidos de Dickens. Este libro es maravilloso y es una pena que lo lea poca gente porque es un tochal. Que vale, que es un tochal, que son 1000 páginas, pero esto no es Guerra y Paz, es que esto se lee solo, ¿vale? Dickens escribe de una manera, sobre todo en este libro, que hay libros que te pueden enganchar más y menos de Dickens también, pero este es que lo devoras y tiene unos personajes tan increíbles, pero bueno, que yo no había venido aquí a hablar de esto, pero que me pierdo. El caso, yo con este libro lo que aprendí fue todo el tema de las cárceles de deudores, que tampoco tenía ni idea. Me dejó bastante alucinada el hecho de que, bueno, pues eso, metían en prisión a gente pues con enormes deudas y vivían allí, podía vivir su familia y no sé, llevaban una vida realmente extraña porque tenían como sus habitaciones, pero no podían salir porque era una cárcel, pero podían estar viviendo allí toda su vida, eso, su familia podía entrar y salir. No sé, es tan extraño y es muy interesante porque es la experiencia que vivió el propio Dickens en su infancia con su padre. No sé, a mí este libro ya solo por la parte esa de la prisión y el tipo de vida que lleva la familia protagonista me pareció fascinante. Como siempre con Dickens siempre vas a aprender algo de la sociedad victoriana, o sea, cada uno de los libros que he leído suyos me ha enseñado algo, siempre he aprendido algo. Pasamos a otro tochal que es Ana Karenina y este libro también me flipó muchísimo en su momento, me enamoró por completo y sigo enamorada de esta historia. Mira que me gustó Guerra y Paz, pero con el tiempo creo que me quedo con Ana Karenina, ¿eh? No sé, en su momento cuando acabé Guerra y Paz fue como, ay, me ha gustado más Guerra y Paz. Pero ahora pasa el tiempo y digo, no, pues yo creo que me marcó más Ana Karenina, no lo sé, es que es muy difícil elegir. Pero bueno, Ana Karenina también me abrió las puertas a descubrir cómo vivían en el siglo XIX los rusos, cómo era la Rusia imperial realmente, todos esos ricos, súper ricos, cómo vivía la aristocracia rusa, que es algo alucinante.
Y lo que tiene muy interesante este libro es que te hace una contraposición muy directa con los campesinos, que eran verdaderamente esclavos, y cómo se vivía en el campo en comparación con cómo se vivía en las ciudades. Y pues eso, la riqueza más absoluta con la pobreza más total. Tiene muchos contrastes esta novela y me hizo también interesarme todavía más por Rusia y querer saber más sobre su historia. Los Miserables, en esta preciosa edición que un suscriptor me ha regalado hace muy poquito y que adoro. Bueno, es otro libro, otro de mis libros preferidos. Me marcó muchísimo cuando lo leí. Es cierto que de los tochales que os estoy enseñando, este es el que quizá más os puede costar leer, o sea, no costar, pero hay partes que realmente son muy densas. Es uno de estos libros que te requieren un esfuerzo, pero luego, no sé, la lectura forma parte de ti, esos personajes se quedan contigo, cuando lo acabas tienes un vacío. Y a mí sobre todo me abrió los ojos. Cierto es que al tema de las revoluciones y cómo se gesta una revolución, pero también a la mujer y la situación de la mujer en la que estaba también tan espantosa. El personaje de Fantine me llegó muchísimo, y verlo sobre todo al principio del libro por la situación en la que pasa y cómo ella pues poco a poco va perdiéndolo todo y está totalmente sola, justa que era la vida y lo hipócrita que eran todos. Es un libro que está totalmente centrado en la sociedad de la época y que aprendes mucho sobre eso, cómo se vivía en esa época y cómo pues las enormes desigualdades que había, la injusticia, cómo se aprovechaba la gente de unos de otros, la falta de empatía. Es un libro que te habla también del compromiso político y hasta dónde puede llegar, y es una pasada poder compararlo con pues, esa época de ideales en las que de verdad se pensaba en la libertad y que se tenían, pues la gente luchaba a muerte realmente por lo que pensaba, y compararlo con esta época tan escéptica y tan, pues eso, pues en la que no nos implicamos en nada y que solo miramos para nuestro propio ombligo, pues también me dio mucho para reflexionar y aprendí un montón con él. Las hermanas Makioka nos describen una época previa a la Segunda Guerra Mundial en Japón y describen muy bien esa sociedad aún anclada en el pasado que está a punto de romperse y en la que va a entrar la modernidad, lo quieran ellos o no. Es un libro con el que aprendí muchísimo sobre la sociedad japonesa y con el que aprendí mucho sobre la vida de las mujeres de clase alta, matrimonio concertado, cómo se llevaba todavía en pleno siglo XX, es alucinante, y cómo había todo tipo de tradiciones más absurdas que, no sé, de las que había en Europa en la Edad Media, yo creo, porque son una serie de cosas tan increíbles las que te va describiendo este libro, y lógicamente la presión a la que sometían a todas las mujeres, no sé, es un libro que a mí me impactó mucho, que realmente no ocurren grandes cosas, es un libro contemplativo principalmente, en el que te tienes que dejar llevar, pero que aprendí un montón con él, sobre todo sobre eso, la mentalidad japonesa y Japón en general. Los relatos de Maupassant, más que enseñarme nada, me reafirmaron ante el hecho de los libertinos que eran los franceses. Me gustó muchísimo este librito de relatos y estoy deseando leer más cosas más extensas de él. Y este libro está muy centrado en la prostitución y en prostitutas. Y no sé, me sorprendió tantísimo en la época en la que está escrito que hablaran con esa libertad, hiciera tanta crítica y fuera tan, pues eso, tan sincero con estos temas que yo pensaba en pues coetáneos de esa época ingleses que ni siquiera mencionaban estos temas ni de pasada, y pues eso, que una vez más me di cuenta de lo avanzados que estaban los franceses realmente. Hablan de esas cosas con esa claridad y con esa ironía. Aprendí un poco más sobre Francia y la diferencia que hay, por ejemplo, entre Francia e Inglaterra, tan abismal. Por último vamos a llegar a Tess de Tubervilles, no sé, siempre lo digo mal, de Thomas Hardy. Es un librazo que me gustó muchísimo, sigue sin ser mi libro preferido de Thomas Hardy, que siempre será Lejos del mundo en el ruido, pero probablemente es el libro que más me impactó de los que llevo leídos de este autor. Es un libro bastante duro, pero al mismo tiempo no sufres tampoco en exceso por cómo te lo está contando el autor con tanta belleza. Te describe la vida de una mujer que vive en una sociedad totalmente hipócrita. El autor realmente hace de abogado del diablo porque es una joven que pierde la virginidad fuera del matrimonio, con lo cual ya solo con eso está demonizada en esa época. Es que es un monstruo y da igual cómo se comporte y cómo sea, que siempre va a ser un monstruo por haber cometido ese pecado capital. Y me gusta mucho porque Thomas Hardy se posiciona siempre a su favor y siempre la defiende, entre comillas.
Y me imagino lo que tuvo que impactar este libro en esa época. Hace una crítica muy fuerte a la burguesía, eso, a esa hipocresía, a cómo tenían que vivir pues una mujer sola, campesina, sin recursos, las cosas por las que tiene que pasar, y sobre todo cómo era criticada por toda la sociedad, da igual de qué estrato. Y no sé, es un libro que también me impactó mucho. Enseñó muchas cosas también sobre esa época y sobre todo me hizo reflexionar un montón. Y esos son todos los libros de los que os quería hablar hoy. Me encantaría que comentarais abajo los clásicos con los que más habéis aprendido sobre historia o sobre otros temas, los clásicos que más os han hecho reflexionar. Y una vez más, antes de terminar, os quiero dar las gracias de verdad por seguir ahí, por ser tantísimos, que es que ¿dónde sale toda esa gente? A mí me deja flipada. Bueno, y sobre todo por seguir comentando, por seguir, no sé, dejándome chulísimos comentarios en YouTube, en Twitter, en el Curious Cat. No sé, que me dais mucho amor y ojalá os llegue todo el que yo siento ahora mismo. Nos vemos el sábado, acordaros. Muchísimas gracias y adiós.